Hola mis queridos hermanos, les saluda Juan Alberto Echeverry, bienvenidos a su programa Atrévete a ser diferente, y un saludo muy especial para la gente bella de Zamora, la gente linda de Puebla, donde estuvimos también en un retiro espiritual de sanación interior, también a la gente aquí de Guadalajara, donde tuvimos la oportunidad también de vivir una experiencia maravillosa de sanación. Saludo a la gente de Durango, a los cruzados de toda la República de México y a todas partes donde nos están sintonizando a esta hora en este programa. Quiero darles un cordial saludo de mi parte, quienes habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Y pues bien, como cada encuentro con ustedes, hoy vamos a hablar de un tema nuevo, de un tema diferente. Y el que vamos a tocar hoy es un tema que tiene que ver con todos nosotros, con todo el ser humano, porque pareciera que todos los hombres lleváramos una herida por dentro que no ha sido sanada. Y es una herida que está realmente desde el pecado original. Esta herida se llama la desconfianza. Y vamos a ver lo que produce la desconfianza y especialmente la desconfianza en Dios, cómo esto de alguna manera nos daña la vida, nos afecta en nuestro cotidiano vivir, y también esa desconfianza que tenemos con los mismos seres humanos, con los hermanos, los allegados. De manera que vamos a comenzar entonces con un texto bíblico como siempre. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia para que, si quieres repasar estos versículos que vamos compartiendo en este programa que se llama Atrévete a ser diferente. Vamos a abrir en el Génesis, en el capítulo 3, verso 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar del fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno, lo que es malo, y entonces serán como Dios. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, quise comenzar con este texto bíblico porque aquí es donde se gesta principalmente esa herida del ser humano. Si nosotros nos retrocedemos un poquitico en la palabra de Dios, tan solo un versículo, que es terminando el capítulo 2, en el versículo 25, donde nos va a decir la palabra de Dios que después de crear a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, dice que los dos estaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así, de su desnudez. Por supuesto, a lo que se refería la palabra de Dios no era a la desnudez de la ropa específicamente, sino a la desnudez del alma. Es decir, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, es como cuando tal vez una pareja, hombre o mujer, hombre y mujer, mi esposa y yo, por ejemplo, tenemos un bebecito recién nacido. Viene al mundo cristalino, viene al mundo limpio. Es como un vaso absolutamente transparente que no tiene quizá ninguna mancha, salvo la mancha del pecado original, que luego se borra con el bautismo. Pero en términos generales, en términos, digamos, psicológicos, el bebecito es absolutamente inocente, limpio, puro, como un vaso cristalino. Pues así era el ser humano, así lo creó Dios. Era su mayor creación, era el tope de la creación, por eso lo dejó para lo último. Recordemos, los que conocemos un poquito la historia sagrada, que lo primero que hace Dios antes de crear al hombre es la naturaleza angélica, y que luego en un periodo de tiempo espiritual que se va a llamar el Eo, el tiempo espiritual, Dios permite que los ángeles también tengan de alguna manera el don de la fe y que todavía no lo vean, digamos, de frente, porque Él quería darle la libertad también a las criaturas angélicas, así como nos la da a nosotros los hombres, para que en esa libertad optáramos por el amor libre y voluntariamente de Dios. Pero entonces esta naturaleza angélica comienza a dividirse, comienza a cuestionarse: ¿tiene sentido Dios? ¿Tiene sentido los mandamientos? No, tal vez no tiene sentido. ¿Para qué existimos? En fin, empieza a batallar como batalla cualquier joven a la edad de los 9, 10 años, 11, 12 años, 13, 14, que empieza a cuestionarse y a cuestionar las cosas de la fe, la pereza de ir a la misa, ¿para qué rezar tanto? Dios sí existe, si existe, entonces ¿por qué los niños enfermos? ¿Y por qué tanto mal en el mundo? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer aquello? Y empiezan a dividirse. Y eso fue lo que pasó, digamos, en conclusión, con la naturaleza angélica.
Cuando finalmente sucede la batalla que está escrita en el capítulo 12 del Apocalipsis, que Miguel y sus ángeles pelean contra Satanás y sus ángeles, y que éste fue arrojado al infierno. Y dice que allí con la cola arrastra la tercera parte de las estrellas, que simboliza una gran cantidad de naturaleza angélica caída, acá en algo que se llama el mundo preternatural, es decir, la naturaleza angélica caída. Ya lo he explicado en otros programas, pero quiero explicarte esto porque allí es cuando Luzbel, antes Luzbel, luego que se convierte en Satanás, cuando cae, pues jura vengarse de Dios, y jura vengarse sobre todo en las criaturas, que era lo más hermoso, lo más alto que Dios iba a hacer, porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues dadas así las cosas, Dios hace al hombre y a la mujer y los hace absolutamente limpios, transparentes, desnudos. Entonces, cuando narra el versículo 25, tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así, era porque tenía una transparencia total de vida. No había de qué avergonzarse, no había de qué taparse, no había por qué tener miedo de absolutamente nada, porque estaban en un estado de inocencia. Así como traemos nosotros los bebecitos al mundo, en un estado de inocencia. Por eso el Señor habla tan duro, especialmente cuando dice: ay de aquel que haga caer a uno de estos más pequeños, más le valdría que le pusieran una piedra de molino atada al cuello y lo echaran al fondo del mar. Así de grave es pervertir a un niño, la inocencia de un niño. Y sin embargo, nuestra sociedad moderna pues siempre cabalga en este sentido del pecado de pervertir el corazón de los más jóvenes. Una violación a un niño, un abuso sexual, en fin, cualquier tipo de cosas de estas pues es realmente dañar el corazón de un inocente. Pues estando así, Dios lo que más quería, tenía que jugársela toda. ¿Y por qué tenía que jugársela toda? Porque Él, conociendo el amor, la perfección del amor que está en la libertad, era necesario darle la libertad al hombre para que por sus propios medios el hombre optara por él. Entonces, Él corría el riesgo de colocar al hombre con su libertad en el jardín de Edén, y podría el hombre escoger cualquiera de las cosas que Él habría colocado a su alrededor. Solo que le da una instrucción a manera de sugerencia. Mira, yo te sugiero que comes de todos los árboles, puedes hacer lo que quieras, pero de este árbol, que es del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comas. ¿Por qué? Porque morirás. Eso le dice el Señor. Y el hombre pues finalmente le pone atención a la serpiente. Aquí es donde se gesta la herida, que es el texto que comencé leyendo aquí en el capítulo 3 del Génesis, verso 1 al 5, cuando la serpiente, que es la simbología del mal que nos ata, de las pasiones rastreras que nos atan, que a veces nos hacen caer y nos hacen pecar, le propone a la mujer, le dice: ¿sabes? No es cierto que Dios, que ustedes vayan a morir si comen de ese fruto. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Esta mujer, que nunca había escuchado a nadie más que le cuestionara, que nunca había escuchado a nadie que tal vez pudiera tener un juicio de alguna manera contundente contra o a favor de Dios, pues siendo inocente, escucha a la serpiente. Porque no estaba la advertencia de la serpiente, estaba la advertencia del árbol. Y claro, ahí estuvo la prohibición, pero no estaba la advertencia. Dios no le había advertido al hombre: mira, es que va a haber una serpiente que te va a tentar. No. Simplemente le dice: no comas. Por eso es tan importante el don de la obediencia, porque la obediencia nos hace siempre acertar la gran mayoría de las veces. Entonces, claro, viene la mujer en su estado de limpieza, de pureza, de, digamos, ingenuidad, y viene la astuta, la serpiente rastrera, y tienta a la mujer. En ese momento sucede algo importantísimo, y es algo que yo quisiera que pudiéramos entender nosotros los seres humanos, como cuando tú has criado uno de tus hijos totalmente indefenso, puro, sencillo de corazón, libre, y de pronto lo llevas a la escuela. Y allí en la escuela el niño es absolutamente inocente de pronto de la sexualidad o de lo que sea, y viene alguien, un maestro, otro compañero, y empieza a meterle ideas que no son ciertas. Como nadie ha defraudado al niño, el niño tiene la capacidad de creerle a todo el mundo. Y eso era lo que sucedía con Eva. Ella tenía la capacidad de creer lo que le dijeran. ¿Por qué? Porque nadie la había defraudado. Entonces, cuando la serpiente la cuestiona y le hace una proposición lógica, porque podría ser lógico cuando uno empieza a decir: hombre, pues sí, tal vez es que Dios no quiere que seamos como Él. Entonces quizá haya un sentimiento allí de envidia, tal vez haya un sentimiento, qué sé yo. Entonces se cuestiona
y decide, le parece muy lógico lo que le dice la serpiente y decide comer de ese fruto. Cuando ella come del fruto, el ser humano en general, que luego se lo pasa al hombre, y aquí hay otra explicación muy bonita, pero no la voy a dar en este momento. El ser humano en ese momento descubre que le entró la muerte a su vida. Por eso quiere esconderse, por eso quiere taparse, por eso siente vergüenza, siente miedo. Porque lo que quiso hacer el hombre finalmente es ser como Dios. Esa fue la tentación del demonio y el hombre optó por esa tentación. ¿Y qué es ser como Dios? Es querer decir, yo soy quien decido qué es lo bueno o qué es lo malo. Yo, que no tengo conocimiento, que soy un ser inmaduro, que soy criatura, yo soy el que voy a decir qué está bien y qué está mal. Ese fue el pecado más grave. Porque claro, eso nos hacía equivocarnos siempre. Así las cosas, entonces, esta mujer que se siente defraudada empieza a tener un estado de pánico, de angustia, de miedo, como lo sentimos muchos de nosotros cuando pecamos de alguna manera. Nos llenamos de miedo, de susto, de vergüenza, de culpabilidad. Y entonces, allí en su corazón, esta mujer empezaría a pensar, pero le creía a la serpiente y mira lo que me pasó, y no le creía a Dios, pero ahora estoy en un parangón porque estoy en la muerte, he sido defraudada, pero también me da miedo y me da vergüenza con Dios. Entonces seguramente ahora, así como la serpiente se aprovechó de mí, ahora Dios me va a castigar. Y entonces inmediatamente entra en su corazón aquella herida profunda que tenemos todos los seres humanos, que se llama la desconfianza. Ya no sé qué hacer. Ya no sé para dónde ir, quién es el bueno, para dónde voy, qué hago, qué circunstancias vivo en mi vida. Y esta herida es una herida que llevamos todos los seres humanos en el corazón. Por supuesto es una herida que el Señor quiere que todos nosotros sanemos, porque es una herida muy, muy profunda en el ser humano. De allí es de donde se derivan la gran mayoría de desventuras para el ser humano. ¿Por qué? Porque se rompió la confianza. Y cuando la confianza se rompe, el ser humano vive en una circunstancia difícil, de opresión, de miedo, de culpa, de vergüenza. Quiero que leamos otro texto bíblico muy bonito, en el que le insiste el Señor al ser humano, le muestra. Esto está en Jeremías 17, del 5 al 10. Este es uno de los textos, dos hay en la palabra de Dios, especialmente en Jeremías, donde el Señor pronuncia la palabra maldito. Y dice así este texto. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Y si sigue leyendo, dice allí, será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y que no teme cuando llegan los calores del verano. Su follaje siempre está frondoso, dice, y nunca deja de dar fruto. Y al final, en el verso 9, que es bien interesante, que es bonito, lo recuerdo con muchísima frecuencia, donde dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que doy a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus acciones. Y este texto es el que acabo de leer de Jeremías 17, del 5 al 10. Es un texto en el que el Señor nos invita a confiar de nuevo en Él. Volver a confiar en Él. Claro, está dado en el Antiguo Testamento. La gente vivía problemas, la gente tenía problemas de escasez, de sequía, de hambres, de peleas, de conflictos, de divisiones, de rencillas. Habían perdido la paz. El profeta, que es uno de los más fuertes, el profeta Jeremías, que exhorta, que pelea, que lucha a favor del Señor, pues le dice al pueblo, mire, es que todo se ha dañado, es porque hemos apartado nuestra confianza del corazón de Dios y la hemos puesto en el corazón de los hombres. Ahora, no te está diciendo el Señor que no confíes en el hombre, porque tú tienes familia, tú tienes esposo, tienes papá, tienes mamá, tienes hijos, y en ellos hay que confiar. Y no todos son malos, hay personas que son buenas y podemos confiar en ellas. No todos los maestros, porque uno salió violador, entonces vamos a desconfiar de todos los maestros. O porque algún sacerdote cayó en pecado, entonces todos los sacerdotes o las religiosas son malas. No, de ninguna manera. El ser humano tiene que confiar para poder tejer sus relaciones, digamos, interpersonales de una manera armónica. Pero claro, nos cuesta trabajo saber en qué confiamos.
Porque claro, como no vemos a Dios físicamente con nuestros ojos, nos queda muy difícil confiar en algo que no vemos con nuestros ojos, que solamente lo podemos sentir con el corazón, que solamente lo podemos sentir con nuestro espíritu, que ciertamente como cuando hemos alimentado nuestra carne, pues es más fuerte sentir las cosas de la carne que sentir las cosas del espíritu. Pero aquellos místicos, especialmente los eremitaños que se retiran a orar, a hacer oración, a vivir una vida contemplativa, pues pueden sentir más fuerte las cosas del espíritu. Por eso en la mística ellos reciben de alguna manera unas revelaciones superiores y tienen una luz y una claridad pues absolutamente fuerte. ¿Qué es lo que sucede entonces? Ya tenemos la herida en el corazón. Ahora tenemos un Dios que quiere rogarnos, oye, mira, está bien, ya fuiste herido, pero quiero que sepas que si sigues poniendo toda tu confianza, apartas de mí tu corazón y pones toda tu confianza en los hombres, vas a ser como esa zarza que crece en el desierto, que vive entre piedras. ¿Y qué es vivir entre piedras? Entre gente inamovible que no tiene corazón. Por eso en algún lugar de la escritura, también en Jeremías dice, arrancaré de ustedes ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Vivir entre piedras significa que nosotros vivimos en momentos que se nos dificulta mucho compartir con personas duras de corazón. Aquellas personas que viven dificultades, rencillas, que viven solamente por el placer, por tener dinero, pasan por encima de alguna manera de pues los principios morales, pasan por encima de las necesidades de las personas, y esto es básicamente lo que de alguna manera el Señor nos quiere decir. No quiero que habites ahí, quiero que vivas de una manera superior. Yo te voy a dar la luz de cómo vas a vivir, pero tienes que confiar en mí. Por eso dice aquí, maldito, esta palabra tan fuerte, maldito el que aparta de mí su corazón para confiar en los hombres. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has apartado tu corazón de Dios solamente para confiar en los hombres? He conocido hombres y mujeres que estaban viviendo tal vez muy agradable en una situación, digamos, de bonanza con el Señor, bonanza espiritual, bonanza psicológica, estaban bien, pero un día su debilidad de la carne las hizo enamorarse de una persona que no tenía a Dios en su corazón. Y de un momento a otro esta persona le arrebata como esa fuerza, como que le sustrae la energía espiritual a esta persona y la oscurece. Pero claro, como esta persona ya apartó su corazón de Dios y la puso solamente en esta otra persona, entonces ahora es una mujer o un hombre que viven totalmente oscurecidos, que perdieron la gracia, perdieron de alguna manera esa alegría de vivir cerca del Señor. Claro, esto va a producir una gran cantidad de efectos y es lo que precisamente Dios quiere que tú hagas, que solamente pongas tu confianza en Él y Él te va a ir dando de alguna manera la pauta para que tú vayas caminando con alegría, con felicidad, con gozo, que es lo que debemos hacer nosotros los seres humanos, porque hemos sido hechos para ser felices, pero fuimos defraudados y ahora desconfiamos de la fe, desconfiamos de los hombres, desconfiamos de Dios. Y te aseguro que muchas veces nos cuestionamos, ¿será que Dios sí existe? Y por eso tenemos miedo de enfrentar a personas que nos dicen que Dios no existe, entonces preferimos callarnos porque nosotros también tenemos dudas. ¿Sabes por qué tenemos dudas? Porque hemos sido heridos con la desconfianza. Y es algo que es necesario que lo sanemos radicalmente. El Señor lo habla por todos los lados en la palabra de Dios. Pongan en mí su confianza, que yo los voy a bendecir. Ahora vienen más versículos que seguramente nos van a afianzar un poquitico más esta idea y vamos a ver qué produce efectivamente la desconfianza y qué produce el confiar en Dios. Esto es un regalo maravilloso de Dios, porque ahí es cuando el hombre comienza a vivir la verdadera dicha de la fe. Cuando el hombre comienza a ver lo sobrenatural de la fe, cómo le ayuda a vivir y cómo esa persona tiene siempre una fuerza interior que le ayuda a atravesar los momentos más difíciles de su vida. Pues bien, hemos llegado al final de este primer espacio, este primer bloque. No se muevan de allí, ya estamos con ustedes aquí desde su programa Atrévete a Ser Diferente. Ya regresamos.